Y vamos a compartir la pantalla. Hoy voy a hacerlo desde el computador. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí teníamos lo que les comentaba con lo que habíamos terminado el día de ayer. Tenemos esencialmente esta relación de acá que nosotros tenemos, es esencialmente la relación a la que habíamos llegado ayer eh, en la última parte de la clase, que simplemente dice que hay una restricción que debe de cumplirse y es que x de omega o chi de omega es i sobre pi por el valor principal de la integral entre menos infinito a infinito de, digamos que yo acá puse omega mayúscula, pero puede ser chi de omega sobre omega menos omega prima de omega prima, ¿cierto? Eso es una restricción porque realmente esto se tiene que resolver de forma autoconsistente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que son las relaciones de Kramers y Kronig? Son las restricciones que se originan a partir de esta otra restricción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes pueden ver acá, vamos a expresar esto como la parte real y la parte imaginaria, ¿cierto? De, de, mm, de la función de susceptibilidad y vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos, nos queda que la parte real de chi de omega más la parte imaginaria de chi de omega es igual a i sobre pi por el valor principal de la integral sobre de omega prima de la parte real de omega prima, de chi de omega prima más la parte imaginaria por i de chi de omega prima sobre omega menos omega prima. Como tenemos esta i acá, entonces introducimos la i y nos queda i por la parte real de chi de omega prima menos, porque i por i es i al cuadrado menos 1, chi de omega prima. Entonces simplemente partimos esto en la mitad y nos queda la siguiente restricción. Estas son las primeras relaciones de Kramers y Kronig. Cuando igualamos real con imaginario, nos queda que la parte real de omega es menos 1 sobre pi por el valor principal de la integral sobre de omega prima de chi de omega prima sobre omega menos omega prima. Y que la parte imaginaria de omega prima es 1 sobre pi por el valor principal de la integral sobre de omega prima de la parte real de omega prima sobre omega menos omega prima. ¿Cierto? Entonces, esencialmente esas son las restricciones que deben de cumplir la parte real imaginaria de la función de susceptibilidad. Como ustedes pueden notar aquí, digamos, la clave es que la parte real y la parte imaginaria están vinculadas. ¿Cierto? Hay un vínculo entre la parte real y la parte imaginaria. Entonces, cuando ustedes están haciendo teoría y ustedes se cruzan con la integral de la parte real sobre omega menos omega prima, eso es muy común porque cuando ustedes hacen unas integrales, ese omega menos omega prima baja de la transformada inversa de Fourier y realmente la transformada inversa de Fourier muchas veces queda en términos de integrales como estas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá por el momento. Ahora, ustedes pueden expresar, digamos que aquí está transformada de Fourier de Chi de omega prima de esta forma y su asterisco de esta otra forma, ¿cierto? Entonces, ahí claramente, ¿qué es lo que dice acá? Que X, chi real de omega debe ser una función par en omega y chi imaginaria de omega debe ser una función impar en omega. Si usted utiliza ese argumento, entonces usted puede hacer la siguiente simplificación. Eso es fácil de ver de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros eso? Porque realmente eh, esta de acá, para poder que sea una integral finita, eso cae, esa parte imaginaria, digamos, esta parte de acá corresponde a una parte real, ¿cierto? Entonces, esto es real. Y es par.
Y esta parte de acá que multiplica el seno, pues ha de ser impar, que es la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, ahora teniendo en cuenta eso, entonces nosotros vamos a multiplicar la integral de la parte real de chi de omega por omega más omega prima en el numerador y omega más omega prima en el denominador. ¿Y qué nos queda? Como estamos integrando con respecto a omega, entonces ahí nos quedan dos términos. Nos queda un término que es menos omega sobre pi por el valor principal de chi de omega prima, que multiplica a eh, la parte imaginaria de chi de omega prima sobre omega cuadrado menos omega prima cuadrado menos 1 sobre pi por eh, el valor principal de la integral de omega prima por chi de omega prima, como se ve acá, sobre omega cuadrado menos omega prima al cuadrado. Si nosotros utilizamos ese criterio de simetría par e impar, nosotros podemos ver una cosa. Esta función de acá es impar. Omega cuadrado menos omega prima cuadrado es par. O sea que esto realmente es el producto de una función par por una función impar integrada en términos infinito e infinito. Esta parte de acá da cero. Y esta parte de acá es una función impar, que es omega prima, por otra función impar, que es chi de omega prima imaginario, dividido una función par, que es omega menos omega prima al cuadrado. Y de ahí sale que la parte real de chi de omega es simplemente menos 1 sobre el valor principal por la integral, menos 1 sobre pi por el valor principal, por la integral entre menos infinito a infinito de omega prima por omega prima, que multiplica a chi de omega prima sobre omega cuadrado menos omega prima cuadrado. Y de la misma forma podemos llegar a una expresión para chi, la parte imaginaria de chi de omega, en términos de las integrales, ¿cierto? Entonces, si ustedes utilizan la simetría, pueden simplificar inclusive aún más integrando de cero a infinito, porque son integrales de funciones que son pares, ambas son pares, ¿cierto? Tanto la que tiene solamente la parte real de la susceptibilidad, como la que tiene la parte imaginaria de la susceptibilidad multiplicada por omega prima. Entonces, acá, digamos que estas son las restricciones que se conocen como las restricciones de Kramers y Kronig, que son muy importantes para simplificar cálculos. Eso ayuda mucho a simplificar un cálculo. Listo. Ambos en mecánica cuántica y en mecánica clásica. Desde que haya por ahí, desde que el dominio de la frecuencia esté metido de alguna forma en esto, ahí vamos a tener, digamos que, cierta competencia con las relaciones de Kramers y Kronig. Bueno, vamos a abrir este PDF, que es el último que vamos a ver en el curso, sobre las funciones de Green para la ecuación de Schrödinger. Esencialmente, segundo, siempre tengo problemas con la barra de herramientas. Bueno, aparentemente estamos bien. Bueno, entonces realmente vamos a ver la función de Green para el problema de scattering cuántico. Hay unas diapositivas de acá que están escritas en inglés, pero lo que sucede es que no tuve tiempo de traducirlas. Entonces las pasé de mis notas de clase a las diapositivas y no tuve tiempo de traducirlas. Pero ahí pues las vamos a discutir en español. Entonces vamos a mirar la integral de Feynman para las funciones de Green.
El propagador para la partícula libre lo hacemos la semana entrante, porque hoy no alcanzamos porque quiero llegar hasta la teoría de respuesta lineal de cubo. Y esa fórmula de conductividad del formalismo de cubo es lo que estaba hablando el profesor Iván del formalismo de Green cubo. Es simplemente utilizar la función de Green para calcular la conductividad. Digamos que eso no hay que psicoanalizar nada ahí. Bueno, entonces este es el contenido, ya estamos llegando al final. Entonces, esta es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Como les decía, esto simplemente es un problema. Es parecido a un problema, podría ser parecido a un problema de la ecuación de Poisson, ¿cierto? Entonces, no exactamente. Vamos a ver que esto es más parecido a un problema de la ecuación de Helmholtz, ¿cierto? Ahora, para los que no son físicos que están en nuestra audiencia o para los que no han visto mecánica cuántica, hay dos formas de, por ejemplo, presentar la mecánica cuántica a nivel de pregrado. Una forma es comenzar con las funciones de onda, que es este elemento que nosotros tenemos acá. Vamos a ver si soy capaz de anotar con... Nunca he podido con estas vainas, pero bueno. Entonces, este elemento que tenemos acá es la función de onda, ¿cierto? Entonces, eso es esencialmente la función de onda. Ese psi de R representa, o por lo menos lo que a ustedes les dicen en los textos, que representa el estado de un sistema. Realmente eso no es cierto. Lo que eso representa es la proyección del estado de un sistema sobre una base. Y cuando uno estudia mecánica cuántica de manera apropiada, se da cuenta que hay una diferencia sustancial entre esas dos cosas, ¿cierto? Entonces, ahora las dos formas de presentar la mecánica cuántica son las siguientes. Usted comienza con la función de onda, digamos que esgrimiendo el argumento de que los estudiantes están más habituados a trabajar con este tipo de ecuaciones en derivadas parciales que con el álgebra lineal de un espacio de Hilbert, ¿cierto? Entonces, y por eso comienza por este lado. Y después llega el formalismo de los espacios vectoriales en el espacio de Hilbert, y a partir de ahí trata de construir la noción de función de onda y la noción de ecuación de Schrödinger. Y ya lo que pase de ahí en adelante, eso depende mucho del profesor. Hay profesores que se dedican a dar un curso de funciones de onda y otros que tratan de retomar el buen camino de la mecánica cuántica. Yo, por ejemplo, he adoptado en mis cursos otra forma de ver la situación. Comenzar, así como el Sakurai, desde el formalismo de la mecánica cuántica y los espacios de Hilbert desde el primer día, ¿cierto? Bueno, discutir algunos experimentos y después formalismo. Después del formalismo, entonces uno se da cuenta que cuando saca unos promedios sobre la ecuación de evolución o de dinámica para un estado, entonces uno puede llegar a la ecuación de Schrödinger. Entonces realmente la ecuación de Schrödinger es un promedio, es una ecuación promediada, una ecuación proyectada sobre una base de representación, ¿cierto? Entonces, de ahí que, digamos, hayan algunos fenómenos que sean muy complicados modelar mediante una ecuación de Schrödinger. Pero usted siempre puede ir del espacio de Hilbert a la ecuación de Schrödinger, proyectando los estados sobre una base de representación, ya sea la base espacial o la base del momento. Ahora, cuando usted hace eso y le queda esta ecuación que usted tiene acá, desde el punto de vista de la teoría de las ecuaciones diferenciales, usted lo que tiene es el problema más clásico posible que describe la mecánica cuántica. Esa función psi de R tiene casi nada cuántico. Es simplemente una función de onda común y silvestre. Que si satisface esta ecuación, también satisface la ecuación de onda que estábamos estudiando hace unos días. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este tipo de problemas cuando se van a solucionar de un punto de vista dinámico y los problemas que nosotros hemos visto? Que esta ecuación tiene una ligadura. Para usted solucionar esta ecuación, usted tiene que determinar esta energía E de forma tal
que cuando usted calcula esa energía E de manera autoconsistente con la función de onda, esa energía E tiene que ser la más pequeña posible. Es decir, como un principio de mínima energía. Entonces, digamos que esa es la única diferencia que presenta esta ecuación con el tipo con el tipo de formalismos clásicos que tienen estas mismas formas que tenemos acá, tienen laplacianos, tienen constantes, tienen funciones, y la otra es que si para cada potencial BDR nosotros vamos a tener una respuesta diferente de la función de onda, es decir, para cada potencial BDR vamos a obtener una diferente simetría para la función de ondas IDR. Nosotros de alguna forma podemos ver BDR como la entrada y ahí hay un producto de entrada y respuesta. Entonces hay una no linealidad aparente, que ya vamos a ver eso cómo me puede quitar. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros reorganizamos un poco esa ecuación, obtenemos esta otra ecuación de acá. Después definimos K cuadrado como 2m por e sobre h barra al cuadrado y definimos Q como 2mvdr sobre h barra al cuadrado por si dr. Ahora, si nosotros reemplazamos estas definiciones acá, lo que obtenemos es esta ecuación diferencial parcial de acá, que es tipo Helmholtz. La pregunta es la siguiente: ¿será que esa ecuación diferencial parcial admite una solución en funciones de Green, dado que la excitación de esta ecuación diferencial parcial, que es este QDR que tenemos acá, está en función de la respuesta de la ecuación? Digamos, esto es un poquito bizarro, pero no se preocupen mucho por esto. Eso ya, digamos que vamos a ir aclarando esta panorámica a medida que avance la clase. Pero esto, desde el punto de vista clásico, esto puede ser un poquito extraño. Eh, Esto es un poquito extraño, pero de todas formas, digamos que esto tiene esto tiene su símil o tiene su analogía con la parte clásica. Este tipo de problemas se llaman problemas autoconsistentes. Yo por eso, cuando ayer el doctor Harbin nos estaba comentando sobre los términos de autoacople, yo le pregunté que si se refería a algo como esto, ¿cierto? Entonces, hay gente que dice que esto es como un autoacople. Realmente no, esto simplemente es una forma autoconsistente de resolver el problema, y ya ahorita les voy a explicar por qué se llama así. Entonces, nos vamos a quedar con esta forma de la ecuación, esta que tenemos acá, y vamos a tratar de resolver esta ecuación usando funciones de Green, que ya sabemos que el problema se reduce a que el lado izquierdo de la ecuación responde a una excitación delta. Entonces, eso es, digamos, esencialmente esta excitación delta reemplaza QDR, y la respuesta a esa excitación delta es en esencia la función de Green, que dr del problema, que en este caso es independiente del tiempo. Bueno, entonces, veamos que sin más demora podemos avanzar. Entonces, ay, Cristo, esto queda, el PDF queda rayado. Este es un, Dios mío bendito. Definitivamente preferimos la tablet, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces cerremos acá. Entonces, si esto es, digamos, como nosotros lo hemos venido percibiendo desde aproximadamente el viernes de la semana pasada, entonces, en esencia, lo que nosotros tenemos es que la respuesta la podemos escribir como la convolución entre la función de Green R menos R' y la excitación.
¿cierto? Entonces acá la convolución entre la función de Green y la excitación. ¿Ves? Y esencialmente la excitación la podemos escribir. ¿Cuál es el chiste de hacer esto de esta forma? Que la excitación la podemos escribir como la superposición de la fuente en diferentes puntos del espacio representados por ese delta 3 de R menos R'. Es esta convolución es la que representa la excitación y como tal, entonces, esa excitación se puede a su vez representar de esta forma, ¿cierto? Entonces, acá está la función de Green G de R menos R'. Y aquí está el operador sobre el cual estamos definiendo el problema de autofunciones, ¿cierto? Entonces, ahora, si nosotros hacemos lo que hemos hecho en los últimos 2, 3 días y aplicamos la transformada de Fourier, es decir, multiplicamos por este término que tenemos acá. Usemos este color. Multiplicamos ambos lados por este término, por esta fase exponencial que tenemos acá. Acá también multiplicamos ambos lados. Esa es de la ecuación que teníamos en la diapositiva anterior. E integramos. Ahí estamos integrando con respecto a R, ¿cierto? Eso es esencialmente lo que hicimos en los últimos 2 días. Integramos con respecto a R. Sabemos que la integral del lado derecho nos da 1, por lo tanto, este término de acá, esencialmente lo podemos igualar a 1, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que hay que deshacer todo esto para pasar a la próxima diapositiva. Esperemos que sea un poco más explicativo. Entonces acá ya tenemos la primera ecuación igualada a 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esencialmente separamos la ecuación y este término que nosotros ya hemos elaborado con anterioridad, este término de acá, en los últimos 2 días, específicamente el martes, lo elaboramos de tal forma que demostramos que eso es simplemente menos el vector de onda al cuadrado por esta expresión que representa la transformada de Fourier en el espacio como función de Q, obviamente que es el vector de onda en este caso, de la función de Green. Y simplemente de este término de acá despejamos K cuadrado y nos queda K cuadrado por la integral de G de R por E a la IQ.R de 3R, que es la transformada de Fourier. Por lo tanto, obtenemos esta ecuación algebraica de donde podemos obtener directamente la función de Green, ¿cierto? Recuerden que este procedimiento está en el Sakurai, como yo les había explicado en el capítulo, creo que es 5.6, no me acuerdo, es en la sección de scattering. Listo, entonces la sección de scattering. Bueno, ahora cuando nosotros tenemos más de una partícula, este problema de scattering es un problema muy importante, porque este problema de scattering realmente define muchos fenómenos a nivel microscópico, sino que acá lo estamos trabajando desde el punto de vista más básico, simplemente para demostrar que esa ecuación que nosotros conocemos como la ecuación de Schrödinger admite solución en funciones de Green, ¿cierto? Entonces, eso es todo. Eh, ahora que ya tenemos la función de Green en el espacio recíproco, entonces vamos a proceder a mirar cómo invertir
o cómo calcular la transformada inversa de Fourier. Es sencillo, es igual que como lo habíamos hecho el día de ayer. Entonces, esencialmente, lo que tenemos que aquí voy a tener problemas porque no tengo lápiz y ahí falta una ecuación. Por lo menos definir una ecuación de alguna forma, ¿cierto? Esta GDR, vamos a ver si soy capaz de escribir. Coloquémoslo así, es proporcional a la integral de G de Q. Uy, ¿cómo hace falta la tabla? ¿Qué cambio para la tabla? Por ese factor exponencial que es este de acá. Esencialmente, simplemente reemplazar esto y dividir por 2pi al cubo y comenzar el cálculo. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a expandir ese cálculo. Pues tampoco es, digamos, cosa del otro mundo. Entonces, acá esencialmente, este D3Q que nosotros tenemos acá, en este lado lo expresamos en términos de, lo expresamos en términos de coordenadas esféricas en Q, que es Q al cuadrado de Q seno de teta de phi. La integral con respecto a phi es trivial. Aquí dejamos la integral con respecto a Q expresada. Y esta es la integral con respecto a teta. Que ya sabemos que este Q.R es simplemente Q por R por el coseno de teta. Digamos, está muy bien especificado aquí en este caso. Entonces, hacemos la sustitución que hemos venido haciendo en los últimos días, U igual a coseno de teta de U igual a menos seno de teta de teta. Entonces, esto es acá hay un error porque hay que cambiar los límites. Los límites acá serían de 1 a menos 1, ¿cierto? Acá sí hace esa integral. Hacemos la integral, este es el resultado de la integral. Y por lo tanto queda aquí esta integral expresada en términos del vector de onda Q. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es la integral que tenemos que calcular. Ahora, es una integral entre 0 e infinito, pero si dividimos por 2 esta integral, por esto ser una función par, ustedes pueden verificar que esto es una función par. ¿Por qué? Esta parte de acá, que se parecía a un seno, es impar. Por Q que es impar, da par. Dividido K al cuadrado sobre menos Q al cuadrado, da par. Por lo tanto, simplemente el doble de esta integral entre menos infinito e infinito es la integral que tenemos arriba. Listo. Me abre. Bueno. Entonces, podemos continuar. Ahora, esta integral la separamos en dos integrales. Determinamos los polos de cada integral. Y ahora entonces vamos a definir un contorno para integrar esto. Como había dicho Jalil en estos días, o por lo menos eso fue lo que yo le entendí. Ah, me se lo Jalil. Realmente aquí no tenemos que hacer, digamos, ninguna continuación analítica, podemos integrar y simplemente si hay que trasladar polos, lo trasladamos sobre el eje real, porque aquí no hay causalidad. Esto es para un instante de tiempo, nos determina cuál es la función de onda y vamos a ver que es debido a un centro de dispersión. Eso lo vamos a ver en la solución. Entonces así nosotros podemos expresar de una forma Uy, está bacano, marica. Es suya. más o menos sucinta. Marica, muy bacana estas camionetas, me han parecido muy, muy chimba siempre. Bien.
Dígame que en mi familia siempre habían tenido, no Toyota, pero Nissan. Elisaín, por favor, ¿puede apagar el micrófono? Bueno, muchas gracias por el micrófono, chicos. Y me alegra que les gusten las camionetas. Bueno, entonces, continuando, entonces así podemos expresar la función de Green en términos de estas dos integrales. Vamos a definir los contornos C más y C menos de forma tal que un contorno encierre a un polo y el otro contorno encierre al otro. Ustedes pueden ver la explicación de esto. Entonces, digamos, puede ser un poquito engorroso la explicación, pero el libro de Sakurai más o menos contiene una explicación que a mí me gusta sobre la selección de los contornos. Si no están convencidos, ahí sí pueden ir al libro de Griffiths, al capítulo 11 de Scattering. Él explica un poquito más sobre los contornos, no tanto más, pero si no están convencidos del todo, entonces pueden ir al libro de variable compleja de Churchill. Él explica ya más, de una manera más, digamos, cabal, la selección de estos contornos en este tipo de integrales. ¿Listo? Bueno, entonces, estos son los dos contornos, como ustedes pueden ver, como pueden apreciar. El contorno, este contorno C más, encierra a este polo de acá, ¿sí o no? Es Q1 igual a K. Y este contorno de C menos encierra a este otro polo de acá. Entonces, esencialmente lo que nosotros vamos a obtener es que la función de Green es algo como así. Entonces, esto se parece mucho a la función de Green de la ecuación de Poisson, pero tiene un término extra y este término ya nos comienza a nosotros a dar pistas sobre la física del problema. Y es este término, este es un término de apantallamiento, típicamente. Este término tal cual está ahí, lo obtuvo un físico japonés que se llama Hideki Yukawa, y lo obtuvo para el caso en el que las partículas en el alrededor de un núcleo realmente no están percibiendo la carga total del núcleo, sino que están percibiendo la carga apantallada a una distancia r por este vector de onda k, ¿cierto? Entonces esto se parece mucho al problema de Yukawa. Ya estamos viendo que estamos tratando con un problema de apantallamiento y lo que sucede es que el potencial PDR es el potencial que está, digamos, que se encarga de apantallar un centro de scattering, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver eh, en la solución eso cómo se refleja. Bueno. Entonces acá podemos utilizar el teorema de los residuos, como lo vimos ayer en clase. Multiplicamos la función por Q menos un polo en un lado por Q menos un polo en el otro y evaluamos en el polo correspondiente y obtenemos esta forma que tenemos acá para obtener finalmente esta forma de función de Green. Esta es la función de Green para un problema de scattering. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar eso con la física de scattering? Entonces, vamos a ir a la próxima diapositiva. Entonces, reemplazamos para la particular, porque la función de Green es para la particular, y obtenemos que para la particular, esencialmente, esta es la solución de la particular cuando naturalmente hemos reemplazado la función de Green que acabamos de determinar, que es simplemente esta de acá, y la evaluamos en R menos R', ¿cierto? Entonces, eso es todo lo que hicimos, ahí no hicimos nada más. Cuando multiplicamos factores y dejamos las cosas como deben de estar, y sabemos naturalmente que Q de R era una constante por el potencial
multiplicada por la función de onda, que es naturalmente la respuesta de la ecuación, ¿cierto? Entonces así obtenemos que la solución particular es de esta forma. Y también necesitamos sumar la solución de la homogénea por el teorema de la linealidad. Entonces, aquí tenemos la solución a la homogénea y la solución a la particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de hecho, no lo vamos a hacer, lo vamos a comentar. Vamos a suponer, bueno, entonces esto es un problema de scattering, ¿por qué? Resulta que usted lo que tiene es que usted tiene una solución a la homogénea como si no hubiera potencial, ¿cierto? Entonces, y usted tiene a esa homogénea, le tiene que sumar una onda que es el producto de la función de onda para valores R' antes de R, apantallados por ese potencial y la función de Green. Entonces realmente aquí hay una onda que está viajando y que a medida que siente el potencial, entonces comienza a haber una dispersión de onda y esa dispersión de onda se le resta a la onda que consideraríamos en ausencia de potencial, ¿cierto? Entonces, y eso esencialmente, esa onda viajera que se dispersa cuando comienza a encontrar un potencial, eso es un problema de scattering. Entonces, eh, una cosa importante, tanto para los que ya han visto cuántica como para los que están en el proceso, es que este tipo de problemas define un problema autoconsistente, o sea, no solo desde el punto de vista de la ecuación de Green, sino de la ecuación de Schrödinger, sino desde la propia solución. ¿Por qué? Usted tiene acá psi de R'. ¿Qué pasaría si usted, por ejemplo, a ese psi de R', usted simplemente coge y reemplaza psi de R aquí en psi de R'? ¿Qué le va a quedar? Le va a quedar un término de la integral de la homogénea por el potencial más un término del potencial por la función de onda por el potencial. Y si usted sigue haciendo eso, digamos, de forma sistemática, usted se va a dar cuenta que se va a comenzar a generar una serie, ¿cierto? Esa serie se llama la serie de Born, ¿cierto? Entonces, y define el problema de scattering de la función de onda como un problema autoconsistente, que es la contribución infinita de el potencial a diferentes órdenes. Esto es un problema que se parece mucho al problema de, se parece mucho al problema de, por ejemplo, como me preguntaba Iván, a la serie de Dyson, ¿cierto? Y se parece mucho al problema de teoría perturbativa dependiente del tiempo. Y por eso en la teoría perturbativa dependiente del tiempo, cuando salen esa serie de términos de orden infinito, se les llaman matriz de scattering. Esto tiene el origen acá. Entonces acá ya hemos visto que por lo menos para el problema de scattering, la función de Green admite, perdón, la función de onda admite solución en funciones de Green o la ecuación de onda admite solución en funciones de Green. ¿Listo? Entonces, esto es esencialmente lo que teníamos que discutir para este problema. Ahora, vamos a mirar una cosa. Como ustedes pueden ver, si ustedes, digamos que dejan la física afuera de esta discusión por unos momentos, entonces podemos, eh, podríamos, digamos que inferir que este puede ser un problema perfectamente clásico, o sea, esto de cuántico no tiene nada. Dentro del punto de vista procedimental, ¿cómo se diferencia esto con respecto a los problemas que hemos tratado con anterioridad para el punto de vista clásico? No diferencia en nada, absolutamente nada. Pero nosotros sabemos que desde el punto de vista más fenomenológico posible, hace aproximadamente 100 años, Erwin Schrödinger, motivado por el hecho de que el electrón pudiera ser una onda,
Entonces planteó que el electrón supuestamente podría ser modelado, o el estado del electrón podría ser modelado usando esta ecuación, ¿cierto? Entonces, es un elemento básico. Entonces, digamos que mucha gente partió del hecho de que la mecánica cuántica ondulatoria era, digamos, que una hipótesis interesante. Lo que pasa es que después nos dimos cuenta que habían determinados problemas que no se podían, digamos, abordar desde esa perspectiva. Después llegó Heisenberg y le dio una interpretación matricial a todo esto, que realmente la mecánica cuántica no son ondas, sino que son matrices. Y entonces ahí tenemos pues una ambigüedad. Ahora, eh, desde el punto de vista dinámico, cuando ya se conocía el trabajo de Dirac, y se conocía bien, de hecho, se conocía bien, entonces Feynman pensó que era interesante poder trazar una relación muy sucinta y concisa entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica desde el punto de vista de cómo lo veía Dirac, ¿cierto? Entonces, y ya se conocía el concepto de vector de estado para mecánica cuántica, se conocía el concepto de espacio de representación, se conocía, por ejemplo, ya se conocía el concepto de operador, porque ya Heisenberg había entrado, digamos, que en esa discusión. Y Feynman entonces pensó en una cosa, él dijo, voy a ver si yo puedo determinar una forma alternativa para hallar el operador evolución que no sea como lo ha planteado, digamos, la comunidad de Dirac y la comunidad de Heisenberg, pero que tampoco sea solucionando la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Entonces él comenzó por acá. Entonces, y esta es, digamos, esta diapositiva es la diapositiva que realmente es más importante para nosotros entender por qué la mecánica cuántica admite solución en términos de funciones de Green. ¿Listo? Entonces, esta es esto es un punto, digamos, álgido en esa discusión. En este caso, lo que obtenemos es que tenemos esta ecuacióncita de acá, que ya se las voy a explicar. Esta ecuación se parece mucho a la que vimos con el vector de estados. ¿Se acuerdan que la solución a la homogénea del vector de estados era esencialmente que el vector de estados se podía expresar en la homogénea como el producto de la matriz de transición de estados, que yo les dije que tenía cierta o guardaba cierta relación con el operador evolución en mecánica cuántica multiplicada por una condición inicial. Eso es lo que vimos cuando vimos la representación de estados, que es muy utilizada en teoría de control, ¿cierto? Entonces, realmente esa ecuación que nos está diciendo, tenemos, vamos a utilizar azulito un momentico, tenemos dos vectores. Tenemos este vector de acá, que es un vector simplemente en un tiempo inicial t', y tenemos otro vector. Estas notaciones que están con esta barrita y digamos como este bracketcito acá, esa se llama la notación de, esto es un ket en mecánica cuántica, así le llamamos en mecánica cuántica, lo llamamos un ket. ¿Listo? Entonces, y esos kets simplemente son unos vectorcitos. Entonces, ahí no hay, digamos, nada más que agregarle a eso. O sea, uno le puede colocar mucha música a esto, pero realmente es música innecesaria. Entonces, lo que está diciendo esta ecuación es que este operador U de t, t', esencialmente es un operador que transporta al ket psi, t', hasta un tiempo t, ¿cierto? Entonces, es decir, transforma ese vector psi, t' a un vector psi, t. Listo. Eso es lo que dice esa ecuación. Esa es la ecuación fundamental para la evolución temporal en mecánica cuántica. Ahora, ¿qué es esto de acá?
Esencialmente esto es lo que nosotros llamamos función de onda. Es cuando usted a ese vector lo decide representar en una base particular. Usted puede tener, por ejemplo, un vector que está apuntando no me acuerdo cómo es que se llama ese alto que hay por acá en Pereira. Entonces, digamos que estamos en Bogotá y tenemos un vector que está apuntando al alto de Monserrate, pues, ¿cierto? Entonces, y realmente hasta que usted no decide representar ese vector en una base particular, es decir, hasta que usted no decide cómo va a medir las componentes de ese vector, usted no puede escribir ese vector como una superposición lineal de los vectores básicos. Tiene que decir cómo lo va a representar. Entonces, acá nosotros lo que estamos haciendo es que estamos proyectando este vector psi, t, lo estamos proyectando sobre la base X o la base de posición. Y eso nos da como resultado un producto punto, que es la función de onda. Es una proyección de un vector en una base particular. Eso es una función de onda. Entonces, cuando ya nosotros trabajamos desde el punto de vista del espacio de Hilbert, nosotros podemos reconstruir las funciones de onda a partir de productos puntos o proyecciones. Es decir, en mecánica cuántica la función de onda está contenida en el formalismo del espacio de Hilbert y no al revés. Por eso es importante comenzar por ahí. Ahora, vamos a continuar. Entonces nosotros sabemos que esta es la función de onda. Y en mecánica cuántica tenemos una identidad. Se los voy a explicar así rápidamente. Tenemos la identidad de que la integral sobre dx' de el producto de estos dos vectores es igual a 1. Es igual, realmente lo que yo estoy haciendo aquí es introducir esa identidad y yo no estoy cambiando absolutamente nada con respecto a lo que tenía acá. Eso es exactamente lo mismo. Esa identidad se llama la resolución de la identidad o, o el elemento de completitud de un espacio de Hilbert, ¿cierto? Entonces, ahora, este vectorcito de acá habíamos dicho que se llama un un ket. Este de acá se llama bra. Por lo tanto, si yo lo combino con este ket de acá, nosotros a esto le llamamos bracket. Y bracket es esencialmente una operación de valor esperado. Listo. Ahora, si nosotros, digamos que utilizando la misma lógica para la función de onda, nosotros sabemos que esta parte de acá la podemos escribir como una función de onda, pero evaluada en x' y t'. Es esta de acá. Y esta parte de acá, cambiamos de color. Esta parte de acá, simplemente, podemos decir que esto es la amplitud, o esto es la amplitud de probabilidad, o la raíz cuadrada de la probabilidad para que el sistema cuántico pase de estar en un punto x' a un punto x, en un punto t', en un tiempo t' a un tiempo t. Eso es una transición. Esto lo conocemos como transición o amplitud de probabilidad de transición. Y esto lo podemos expresar de manera más sucinta como g de x, t, x', t'. Y esto esencialmente es lo que a nosotros nos permite inferir que la mecánica cuántica admite que nosotros expresemos los estados como la convolución entre una función de Green y un estado anterior, tanto en el tiempo como en otro punto del espacio, ¿cierto? Entonces, ahora, si ustedes notan la diferencia es que aquí no estamos expresando la convolución para expresar esta psi de xt entre la función de Green y una excitación, sino que es la convolución entre la función de Green y un estado en un tiempo anterior. Es una diferencia fundamental en mecánica cuántica. Ahora, si esto es función de Green, entonces Schwinger dijo que ha de satisfacer la ecuación de Schrödinger.
Entonces, esta función de Green que la definimos como este propagador que tenemos acá, entonces una amplitud cuántica de comenzar en X' en un tiempo T' y de terminar en un tiempo X, perdón, en una posición X en un tiempo T. Esto también es válido, por ejemplo, para el momentum, ¿cierto? También lo podemos hacer para el momentum de la misma forma. Y simplemente la relación entre las dos funciones de Green va a ser una transformada inversa de Fourier. Eso los que vieron cuántica conmigo saben, entienden muy bien esa parte, ¿cierto? Entonces, simplemente el cambio de base entre, eh, entre la representación de una función de Green. Entonces, ustedes observen una cosa, esta función de Green, ya para terminar esta diapositiva, esta función de Green, como la tenemos aquí, es esencialmente no solamente un propagador, también es un bracket, o sea que es también un valor esperado. Eso es lo que distingue la función de Green de la mecánica cuántica a la mecánica clásica o la electrodinámica clásica. En mecánica cuántica la función de Green no solo es un propagador, es un valor esperado también, es un promedio de algo, ¿cierto? Entonces, y eh, ese promedio ha de satisfacer determinadas reglas. Listo. Entonces, voy a parar un segundo a revisar una cosa aquí en participantes. Eh, Pensé que estaba por acá el profesor Alexander para darle la palabra un segundo para que despidiera el curso, pero no lo veo. Bueno, pues más tarde discutimos el tema. Vamos a continuar. Entonces esta parte tiene que quedar clara porque esto realmente es el inicio de la teoría de funciones de Green en mecánica cuántica, inicia con Julian Schwinger, ¿cierto? En ese tiempo, digamos que las funciones de Green ya se habían dado por sentadas, por decirlo así, en, eh, en, en la comunidad de la mecánica cuántica y Julian Schwinger revive la función de Green. Perdón, en la electrodinámica clásica y Julian Schwinger revive la función de Green. Esencialmente, si ese propagador, digamos, es un propagador que corresponde con la teoría cuántica, entonces es un propagador que ha de satisfacer este tipo de problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expresar este propagador como lo habíamos expresado en la diapositiva pasada, pero ahora tal cual como les expliqué con la matriz de transición, el operador evolución cumple con una propiedad de transitividad. Entonces, este operador evolución cumple con esta propiedad de transitividad. Entonces, yo puedo expresar la evolución del sistema como una evolución de T' a T1 y después como una evolución de T1 a T. ¿Eso por qué es posible? Eso es importante. ¿Será que eso es posible en todos los contextos de la mecánica cuántica o no? Para hacer, digamos que teoría desde un punto de vista más avanzado, ustedes se tienen que preguntar que si la evolución admite, si el operador evolución para diferentes contextos de la mecánica cuántica admite, por ejemplo, esta propiedad de acá, ¿cierto? Entonces, eso es una pregunta muy importante. Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con sistemas cuánticos abiertos, ¿será que el operador evolución, que se llaman los operadores de Krauss, para un sistema cuántico abierto, admite este tipo de propiedades? Eso es una buena pregunta. Entonces, para que de pronto les quede ahí como dentro de su repertorio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entre estos dos operadores evolución de acá, lo que vamos a hacer es que vamos a introducir otra resolución de la identidad. En este caso, esta de acá, que también es igual a 1.
Esto sigue siendo acá igual a 1, la resolución de la identidad. La integral sobre x1 del ket por el bra, ¿cierto? Y así entonces expresamos esto de esta manera. ¿Ok? Y así, finalmente expresamos el propagador como la integral sobre x1 del bracket entre x1 t1, x y t y del bracket entre x' t' y x1 t1. Usted puede seguir haciendo esto de manera indefinida, simplemente porque la propiedad de transitividad se aplica para cualquier cantidad de tiempos. Y puede expresar el propagador de esta forma. ¿Listo? Y si usted, digamos que fue lo que hizo Feynman en su paper de 1948, definió que si n es el número de veces que usted divide ese intervalo de tiempo, es decir, el número de veces en el que usted está dividiendo, subdividiendo el operador de evolución, esencialmente, la diferencia de tiempo entre punto y punto en el eje de tiempo que usted está dividiendo tiende a cero, ¿cierto? Y así, entonces Feynman lo que planteó es que ese propagador, vamos a hacer un rojito, se puede escribir de esta forma, esta notación, donde esta notación de mayúscula X es una notación funcional para la integral, ¿listo? Que simplemente es el producto de todos los diferenciales de x1, de x2 hasta de xn-1. ¿Eso cuál es la física de ese diferencial? La física de ese diferencial es que realmente usted está integrando en el espacio, sobre todos los posibles caminos que puede transitar un sistema cuántico para ir desde x' hasta x. Ahora, todos esos caminos que puede transitar el sistema cuántico son igualmente probables. No, el más probable es el camino clásico, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a demostrar en un momento, pero todos esos otros caminos representan las fluctuaciones cuánticas alrededor del camino clásico. Y así, realmente, entonces nosotros la pregunta que nos queda es ¿cuál es el integrando de esa integral? Como nosotros sabemos que a nivel clásico ese integrando tiene esta forma funcional, entonces a partir de ahí podemos elaborar. Sabemos que esa acción S debe de cumplir con el principio de mínima acción, ¿cierto? Y entonces vamos a tomar esa forma funcional de esa integral, que llamamos la integral de Feynman, de esta forma. Este es el propagador. Ahora nos queda determinar realmente quién es S, ¿cierto? ¿Quién es S para este problema? Entonces, en ese orden de ideas sabemos que cuando h barra tiende a cero, entonces S es lo más clásico posible, ¿cierto? Y que satisface el principio de mínima acción naturalmente, porque el principio de mínima acción dicta cuál es la trayectoria más probable o de menor energía sobre la cual el sistema va a transcurrir entre X inicial y X final. ¿Cómo transita el sistema en espacio-fase realmente? Ahora, entonces, lo que podemos hacer es utilizar, digamos, lo que queremos hacer es evaluar esta integral de Feynman de alguna forma, puede ser por una partícula libre, puede ser para cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos utilizar la aproximación de la integral, que es usando esta suma, ¿cierto? Como en el caso de una dimensión. Eh, Escuché que alguien estaba preguntando algo. Bueno, creía haber escuchado algo.
Entonces, eso es como en el caso de una dimensión. Y así, entonces, primero que todo, nosotros expresamos esto como el límite cuando n tiende a infinito de una constante de normalización que colocamos acá. Esta integral tiene que dar normalizada porque es un propagador. Y el propagador satisface la ecuación de Schrödinger, como vamos a ver más adelante. Y la acción, entonces, la vamos a discretizar de esta forma, donde la densidad lagrangiana va a ser, vamos a trabajar con algo sencillo, simplemente una energía cinética menos una potencial. Ahí digamos que no le vamos a colocar mucha música al asunto, simplemente si esto se complica por el lado de b de x. Listo. Así entonces esta acción se puede expresar como esta suma, discretizamos la integral, discretizamos la derivada, discretizamos el potencial y obtenemos esta forma discreta de la acción, ¿cierto? Entonces esencialmente eso es lo que tenemos. Y así, pues digamos que la integral de Feynman, o lo que llamamos la integral de camino, o en inglés path integral, entonces lo podemos escribir a la postre de esta manera que tenemos acá. Habiendo discretizado la acción para poder de alguna forma poder integrar esto. Y el producto de las integrales lo hemos expresado como una productoria desde igual a 0 hasta n-1, ¿cierto? Entonces, esencialmente acá no hemos hecho nada novedoso. Y este factor n a la n, como les digo, es un factor que se coloca ahí de forma tal que podamos demandar que ese propagador satisfaga la ecuación de Schrödinger. Eso es todo. Entonces, queremos saber si ese propagador va a satisfacer la ecuación de Schrödinger o no. Y si la satisface so pena de qué valor de n esa constante de normalización. Bueno, entonces, aquí lo esencial es lo siguiente. Lo esencial es que lo que yo quiero hacer es evaluar el propagador para un cambio infinitesimal de tiempo. Entonces estoy evaluando simplemente cuánto vale el propagador entre x' a un tiempo t' hasta x, pero en un tiempo t más delta t, donde t, delta t, vamos a ver que es un tiempo infinitesimal, ¿cierto? Entonces realmente esto es la integral sobre xn, utilizando, digamos que la misma resolución de la identidad, que la vemos acá. Acá simplemente introducimos una resolución de la identidad. Y el primer propagador, digamos, este de acá es un propagador conocido. Es decir, cambiemos de color. Este propagador que nosotros tenemos acá es un propagador que nosotros, digamos, podemos conocer porque ya de alguna forma lo hemos calculado, ¿cierto? Entonces, podemos decir que ese propagador es esta exponencial que tenemos acá, ¿cierto? Bueno, entonces, en ese orden de ideas decimos que esto lo multiplicamos por este otro propagador, que es el que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Este es el procedimiento. Segundo. Entonces, podemos expresar esta partecita, esta primera parte que tenemos acá, vamos a expresarla en color azul, es este término de acá. A ver. Listo. Y este otro término de acá lo vamos a expandir como si fuera una serie de Taylor. Entonces tenemos
que el primer término de ahí es simplemente el propagador entre x'T' y xt, ¿cierto? Y vamos a expandir alrededor de x menos xn. Entonces comenzamos la expansión. Simplemente una expansión de Taylor. Y también expandimos este término, pero a primer orden, ¿cierto? De esta forma, entonces queda a orden 1 en delta t. Y reemplazamos, digamos, cada cosa. El procedimiento que hace el Sakurai, lo pueden revisar en el Sakurai. Y entonces simplemente expandimos las integrales, esto es lo que tenemos. Ahora nosotros, digamos, es fácil de ver que esta integral da 0. Haga x menos xn igual a y, ¿cierto? Entonces saca simplemente el diferencial. Entonces esto simplemente le va a quedar la integral de una gaussiana, la integral de una, o el promedio de una gaussiana centrada en y igual a 0, ¿cierto? Y el promedio de una gaussiana centrada en y igual a 0 es 0. Esa integral da 0. Ahora, estas integrales de esta forma se pueden, digamos, escribir así, y estas se pueden escribir así. Esto es sencillo. Entonces, las integrales que ustedes hacían en mecánica estadística para normalizar estados. Entonces, digamos que eso no tiene mucho misterio, ¿cierto? Entonces, ya conociendo estos resultados de estas integrales, cuando calculamos cada una de las integrales que tenemos acá, que tenemos una integral de e a la menos alfa por x menos xn al cuadrado por x menos xn, ya sabemos que eso da 0. Sabemos que la de abajo se calcula como dice la última línea, ¿cierto? La de arriba se calcula como dice la primera parte de la última línea. Ya sabemos cómo calcular las integrales. Sabemos que dan estos resultados de acá. Reemplazamos esos resultados, ¿cierto? Y vamos a imponer, por el momento, naturalmente uno llega a eso de otra forma, pero vamos a imponer que esa constante de normalización n debe de ser este valor de acá. Entonces simplemente vamos a reemplazar esa n acá, vamos a reemplazar esa n acá, y vamos a elaborar, vamos a mirar a ver qué queda, ¿cierto? Entonces, bueno. Entonces pasemos de página. Entonces nos queda esta ecuación de acá. Y entonces podemos, digamos, escribir de forma más sucinta la ecuación de arriba, ¿cierto? Entonces simplemente aplicamos las expansiones y la podemos expresar de esta forma. Pero usted puede comenzar ahí a reunir, digamos que algunos términos semejantes después de hacer estas expansiones, ¿cierto? Entonces usted reúne los términos semejantes y todo término que tenga delta t al cuadrado. Esto es una cosa importante, porque realmente lo que nosotros primero hicimos fue que el término del potencial lo expandimos en primer orden en delta t. Eso es una cosa importante, pero lo otro importante es que la ecuación de Schrödinger es una ecuación que varía en el tiempo como delta psi sobre delta t, ¿cierto? Entonces varía en el tiempo de manera lineal con respecto a la derivada. Por eso entonces este producto de estos dos términos de delta t nosotros lo vamos a ignorar por completo, ¿cierto? Lo que quede delta t al cuadrado no lo vamos a considerar. Pero si nosotros estuviéramos revisando, por ejemplo, si el propagador satisface la ecuación de Dirac, que si es una ecuación que varía como la segunda derivada de la función de onda con respecto al tiempo, o sea, ahí hay un delta t al cuadrado, entonces ahí sí lo consideraríamos y verificaríamos que este propagador también satisface una ecuación de movimiento relativista.
Así, entonces llegamos a este término de acá, que naturalmente, digamos, es lineal en la derivada con respecto al tiempo, la derivada de primer orden. Ahora, observen que nos quedó un delta t acá, nos quedó un delta t acá, y nos quedó un delta t acá. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Pues en ese caso los cancelamos, ¿cierto? Y obtenemos la siguiente conclusión, que entonces multiplicando por IH barra, nos podemos ver que el propagador satisface por completo la ecuación de Schrödinger y lo podemos escribir de esta forma. Entonces, hay dos mensajes importantes para llevarse a la casa en este momento. Entonces, ¿cuáles son los mensajes? El primer mensaje es que la función de Green satisface la mecánica cuántica no relativista de una sola partícula. A medida que usted va escalando en la teoría de la función de Green, usted va a ir viendo qué satisface y qué no satisface y por qué lo satisface, ¿cierto? Cuando usted adiciona más partículas, cuando adiciona relatividad, tiene spin 1, spin 3 medios, spin 2, spin 5 medios. Bueno, entonces ahí usted tiene que comenzar a jugar con esas cosas. Y el segundo mensaje es la función de Green, este es el más importante, es tanto un valor esperado relacionado con observables como un propagador dentro de la teoría cuántica. La teoría de la mecánica cuántica, este último es fundamental. Cuando se trabaja con propagadores, cuando se trabaja con funciones de Green mecánica cuántica, tiene que tener ese mensaje claro. Tiene que estar claro, Cristal. Usted está calculando valores esperados, no solamente propagadores, valores esperados. ¿Listo? Entonces, yo creo que eso nos da más o menos una claridad. Aquí es realmente de donde nosotros podemos saltar a definir funciones de Green mecánica cuántica, no de la ecuación de Schrödinger para scattering. Es un problema muy clásico. Es a partir del propagador de Feynman que Schrödinger comienza, digamos que toda su aventura y su travesía, o toda su cruzada con las funciones de Green. Pues que a partir de ahí que la cosa comienza como a tornarse interesante de alguna forma en términos de las funciones de Green, ¿cierto? Entonces, bueno. A ver quién está por acá conectado. Bueno, listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de esto? Traten de ser breves para que alcancemos a llegar a cubo, que cubo es importante. Bueno, me va a tocar sacar a alguien al tablero. Nicolás, Profe, ¿cómo vamos con este tema? bien, profe. ¿Está fácil la cosa o no? Pues es que como este ya lo había visto en uno de los videos suyos, entonces ya como es como más explicado ahorita. Porque como el otro estaba en inglés, entonces se me complicó un poquito, pero ya con este se aclaran ciertas cosas. Ah, bueno. Es importante para poder trabajar con las funciones de Green. Después de la semana entrante hacemos un ejemplo del path integral para la partícula libre y para el oscilador armónico. Yo creo que ahí ya uno puede ver qué se puede calcular con esto, que eso es importante, que eso no quede así como una fórmula, ¿cierto? Entonces, Sí. eh, bueno, ¿hay alguna otra pregunta por ahí o alguna pregunta más bien? Profe, yo Dale. tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién es yo? Felipe. Ah, hola, Felipe. Hola, profe. La pregunta era que, digamos, hasta ahora las funciones de Green que hemos visto, cuando uno les aplica el operador diferencial, dan un delta. En este caso, pues, le aplicamos el operador diferencial de la ecuación de Schrödinger y da cero. Ujú. Entonces, como por qué igual le llamamos función de Green o cuál es la relación
Ya le entiendo. Lo que Ahí, pasa es que en los deltas, Felipe, cuando R es igual a R' o cuando T es igual a T', entonces los deltas dan 1, ¿sí o no? sí, El delta solamente es 1 en ese punto donde las posiciones coinciden, ¿cierto? Cuando R es igual a 0 o lo que sea, ¿cierto? Entonces, para puntos diferentes, entonces esencialmente siempre es 0. Realmente lo que sucede acá, que eso se puede ver más cuando uno hace un ejemplo, pero eso es una muy buena pregunta, pero realmente aquí no hay ninguna inconsistencia porque nosotros partimos del hecho, Felipe, de que como esto es el valor esperado de un operador evolución, cuando el operador evolución está evaluado en los mismos puntos, da 1. Por ejemplo, e a la menos i sobre h barra, ¿cierto? Por x menos, por t menos t prima, cuando t es igual a t prima, o si usted lo hace para el operador traslación, también e a la menos i sobre h barra por el momentum por x menos x prima, si x es igual a x prima, es igual a 1, ¿cierto? Entonces, cuando usted introduce eso dentro del formalismo del path integral, eso le va a dar un 0, porque realmente la probabilidad de transitar, digamos que en una trayectoria cíclica, en el modelo cuántico es 0. Eso está, por ejemplo, en el libro de Feynman, de las integrales, de path integrals de Feynman, digamos que está explicado ese pedacito. Entonces, ahora, si usted colocara un delta acá, Felipe, por ejemplo, y usted restringe, usted coloca un delta, disculpe ahí pues el, por ejemplo este delta, y usted restringe como usted está realmente analizando cuál es la amplitud de probabilidad para usted comenzar en X' y terminar en X, desde el punto de vista del problema, usted parte del hecho de que X' y X son diferentes, ¿sí o no? Por el sí. problema. Si X' y X son diferentes, entonces el delta de X menos X' va a dar 0. O sea que usted puede colocar acá perfectamente un delta de X menos X', y igual el problema de autofunciones que le va a satisfacer la función de Green es el mismo. Es exactamente el mismo, porque el path integral, el punto inicial y el punto final son diferentes. Eso es una condición importante para hacer evolución usando el path integral, que los puntos de inicio y los puntos de finalización tienen que ser distintos. Eso solamente cambia, Felipe, cuando usted está en el dominio de la temperatura, porque usted tiene una no temporalidad, pseudoperiodicidad por la simetría de los fermiones y de los bosones. Cuando usted formula esto en el dominio de Matsubara, yo no sé si usted ha escuchado de eso, entonces usted cambia el tiempo t, lo cambia para menos i tau, ¿cierto? I tau es proporcional a beta, ¿cierto? Entonces, es decir, tau es un parámetro de evolución de la temperatura. Ahí lo que usted tiene es que las funciones de onda en ese dominio, si son para bosones, tienen que ser periódicas en tau, es decir, si de tau es igual a si de h barra beta más tau. Y si son fermiónicas, entonces si de tau es igual a menos si de h barra beta más tau. Entonces ahí en el espacio fase, usted sí está dando una vuelta, en una adquiere una fase de 0 y en una adquiere una fase de pi. Entonces eso es distinto, no es que el punto inicial sea el punto final, sino que cuando usted transita en ese contorno de Matsuda está volviendo al mismo punto. Acá no, en el contorno de Feynman usted comienza en un punto T' y termina en un punto T diferente. Comienza en un punto X' y termina en un punto X diferente, ¿cierto? Entonces digamos que uno parte de esa base. De todas formas, digamos que si usted no queda convencido de que por las condiciones de las que uno parte en el problema, esos deltas tienen que ser 0, entonces en el libro de Feynman explican eso, digamos, con un poco más de detalle, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa. Ahora, la segunda cosa, Felipe, vean, por ejemplo, que en términos, esto es en términos de satisfacer, digamos, el problema de autofunciones, un operador sobre la función de Green igual a un delta de x menos x', un delta de t menos t'. Entonces, eso es lo que usted preguntaba, ¿sí o no? Entonces, ahora permítame, yo le muestro otra cosa.
Entonces usted me dirá, ¿qué opina de esto? Cuando nosotros planteamos el problema inicial para la función de Green, entonces hablamos de esta particularidad. Según esto, es válido desde el punto de vista físico considerar este propagador como una función de Green si realmente lo que está propagando es la misma respuesta, perdón, si la misma respuesta, pero en un instante de tiempo diferente y en un punto del espacio diferente a otro punto del espacio y a otro instante de tiempo. Entonces, ¿será válido llamar a esto función de Green como un propagador que hace que la función de onda transite en el espacio fase y en el espacio temporal? ¿Usted qué opina? Pues sí está haciendo que la función de onda se propague. Entonces, teniendo eso en cuenta, sí, aunque no se está teniendo en cuenta todos los posibles trayectos. Entonces me queda esa duda de si sí o si no. Pero en principio Realmente pensaría que sí. este problema, digamos que tiene más inconsistencias que el otro, porque el otro cuando x' es diferente de x simplemente da cero, ¿cierto? Pero realmente este problema, por llamar esto función de Green, tiene la inconsistencia de que esto que nosotros tenemos acá, primera, esta parte de acá realmente no es la excitación de ningún problema de autofunciones. ¿Sí me van a entender? Porque Sí, esta claro. fórmula de acá es válida según la teoría original de Green, cuando eso es la excitación de un problema de autofunciones o de una descomposición espectral de autofunciones. En este caso eso no es así. Entonces realmente cuando ya uno tiene, usted sabe que la descripción en segunda cuantización es una descripción relativista, ¿sí o no? Entonces la necesidad de la segunda cuantización viene del problema de la relatividad, que cuando nosotros estamos describiendo mecánica cuántica relativista de una sola partícula, realmente hay una inconsistencia en el plano relativista, en el cono relativista, ¿sí o no? Entonces, aparentemente fuera como si las partículas se estuvieran devolviendo en el tiempo. Entonces, a partir de ahí es que sale la noción de la segunda cuantización. Entonces, realmente, en este problema que nosotros tenemos acá, si la inconsistencia está en que en la teoría de funciones de Green, como la planteó Green, es respuesta igual a la convolución entre el propagador y la excitación. Esto no es una excitación, esto es simplemente la respuesta en otro instante de tiempo y en otro punto en el espacio. Ahora, a esto le llamaron función de Green esencialmente por el concepto de propagación, porque acá está propagando una respuesta en un punto diferente del espacio a otro punto del espacio en un punto diferente, ¿cierto? Entonces, por el concepto de propagación es que se establece la analogía con la función de Green. Eso está en el paper de Feynman, que es un paper bastante bonito, ¿cierto? Pero esto sería una inconsistencia con respecto a la teoría fundamental de la función de Green. El otro problema no, porque si usted hace x diferente de x', entonces digamos que eso ya, ahí sí arregla la cosa, ¿cierto? Entonces, eso es una. Y la otra, Felipe, es que lo que usted comentaba acá, simplemente le quiero hacer una claridad. Este propagador que usted dice que no considera todos los caminos, realmente usted lo puede calcular como si considerara todos los caminos después que usted elabora sobre este término. Usted puede elaborar sobre este término y expresarlo como todas las posibles transiciones que hay entre T' y T, pasando por unos caminos X1, X2, X3, X4, ¿cierto? Eso no significa que el resultado vaya a ser diferente. Vea que las dos formulaciones son, digamos que compatibles. ¿Sí me explico? Sí, Como, profe, eh, me queda más claro. como son compatibles, entonces digamos que usted puede utilizar esta fórmula para evaluar la función de Green y le va a dar exactamente igual que como si utilizara esta otra fórmula de acá. Entonces son dos formulaciones compatibles, esta de acá abajito, perdón. Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces simplemente en la pregunta que usted hizo,
piense que X' es diferente de X y que T' es diferente de T, ¿cierto? Entonces ya a partir de ahora, Felipe y los otros vamos a seguir definiendo la función de Green como algo parecido a este bracket de acá, bracket X, U de T, T', X', ¿listo? Entonces, esa va a ser la definición que vamos a ir utilizando y nos vamos a olvidar por completo de lo que veníamos utilizando en electrodinámica clásica, que era simplemente la solución de un problema de autofunciones cuando la excitación era un delta. Bueno, vamos a ver qué más dice la gente por acá. Bueno, listo. La condición de causalidad, Jalil, digamos que la condición de causalidad en este tiempo, en este contorno, si usted lee el paper de Feynman, está, digamos que garantizada por la forma como se construye el operador de evolución. Entonces, digamos que en eso no hay problema, ¿cierto? Ahora, cuando ya usted, digamos que usted puede ir, a ver, progresivamente en el tiempo y puede ir regresivamente en el tiempo, ¿cierto? Entonces, sin ningún problema. Cuando usted ya quiere especificar causalidad, entonces tiene que hacer una transformación sobre esto, ¿sí o no? Y esa transformación es parecida a la que hicimos hace 2 días. En este momento no hay ningún problema porque en el contorno de Feynman, que va de menos infinito a más infinito, Jalil, usted puede tomar la transición yendo progresivo o yendo regresivo en el tiempo. Acá no hay ningún problema y no hay que hacer esa disposición todavía. Eso hay que hacerlo después, pero todavía no. En el contorno hay que diferenciar eso, digamos que ustedes lo van a ir viendo cuando entren en contacto con esto, pero entonces pueden diferenciar 3 casos. Entonces diferencian el caso del contorno de Feynman, que es un contorno a temperatura cero, chicos. Vean que en este caso nosotros no hemos especificado ninguna temperatura para ni los Kets ni los Bras. Ninguna temperatura, esa temperatura cero. 1. 2. El contorno de Feynman considera que usted comienza en un punto T' y termina en un punto T y que necesariamente T' es menor que T, o sea que son diferentes, ¿cierto? Ese es el contorno de Feynman. Después, entonces nos preguntamos qué pasa cuando hay temperatura. Entonces, cuando hay temperatura se llama el contorno de Matsubara, que esos papers los tiene usted, Jalil. Y después, cuando hay temperatura, nos preguntamos qué pasa cuando estamos por fuera del equilibrio. Y por fuera del equilibrio, ese se llama el contorno de Kadanoff-Bain o el contorno de Schwinger-Keldysh. Entonces, tienen que diferenciar entre esos tipos de contorno. Y la diferencia física es esencialmente el origen de las fluctuaciones del estado cuántico. Las fluctuaciones del estado cuántico se originan debido a las diferentes trayectorias por las que puede transitar la partícula, se origina debido a la temperatura del sistema, ¿cierto? O se origina debido a que el estado cuántico se desvía arbitrariamente de un estado de equilibrio. Esos son los 3 casos que ustedes deben de distinguir. Entonces les repito, contorno de Feynman, contorno de Matsubara, contorno de Kadanoff-Bain y contorno de Schwinger-Keldysh. En cada uno de esos contornos, la evolución temporal se define de formas diferentes. Feynman, de menos infinito a infinito. Contorno de Matsubara, de 0 a beta h barra, donde esto es un contorno periódico. Entonces, realmente eso se repite cada beta h barra, se está repitiendo la dinámica de ese contorno. Contorno de Kadanoff-Bain comienza en menos infinito y termina en T0 menos I h barra beta. ¿Eso qué significa? Que eso es un contorno de tiempo complejo. Y por último, contorno de Keldysh comienza en menos infinito, pasa por infinito y después de más infinito se vuelve a menos infinito. O sea que es un contorno bilateral. Es el contorno de Schwinger-Keldysh. Entonces, para definir temas como causalidad y todo eso, Jalil, hay que mirar a ver en qué contorno estamos trabajando y qué problema vamos a afrontar. Listo. Entonces, ya se nos acabó el tiempo lastimosamente. Simplemente les quiero mencionar rápidamente que era
lo otro que tenía preparado para comentarles, pero digamos que la pregunta de Felipe es muy buena. Espero que mediten en la pregunta que hizo Felipe, es una pregunta bastante buena, y que mediten en, digamos, la contrapregunta que le hice yo a Felipe sobre la convolución. Entonces, conocer esto es importante para trabajar con funciones de Green. La pregunta de Jalil es muy buena también. Pues yo tenía preparado, digamos, esta parte de la imagen de Dirac o la imagen de la interacción. Regálenme 5 minuticos. Yo les hago un comentario sobre esto, así lo más rápido posible para que podamos salir. Yo no veo por ahí al profesor Alexander. Ah, sí, ya lo veo al profesor Alexander. Profesor Alexander, regáleme 5 minuticos. Yo aclaro una cosa para que despidamos el curso. Entonces, esencialmente, en la imagen de Dirac o la imagen de interacción, lo que nosotros tenemos es que tenemos la ecuación de Schrödinger, como se ve en la ecuación 16, pero tenemos dos hamiltonianos. H0 es un hamiltoniano al que le conocemos la solución de la ecuación de Schrödinger y W es a uno al que no se la conocemos. Entonces, si nosotros decimos que el estado o la función de onda, en este caso hay que distinguir entre función de onda y estado, no son la misma cosa, pero digamos, el estado sí en el tiempo t va a evolucionar en el tiempo según el hamiltoniano al que le conocemos la solución, que es e a la menos i sobre h barra h0t por el ket phi de t. Y si reemplazamos esto en la ecuación de Schrödinger, entonces a la postre podemos observar y obtenemos que la evolución del estado phi solamente depende del hamiltoniano W, que conocemos como el hamiltoniano de interacción, y que en la imagen de interacción se representa como se muestra acá. E a la i sobre h barra h0t por W de t, e a la menos i sobre h barra h0t. La diferencia de la representación de ese hamiltoniano en el tiempo con la representación de Heisenberg son dos diferencias esenciales. Una, que aquí la evolución del tiempo es según el hamiltoniano H0 al que le conocemos solución. A. B, la evolución parte de la evolución de Heisenberg. Esas, digamos que las dos diferencias fundamentales. Listo. Bueno. Ahí los quizzes hasta cuando estén abiertos. No sé el profesor Osman qué tiempo les dio. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Definimos a W de t como e a la delta t. Este delta Jalil es el delta que después nos va a ayudar a garantizar la causalidad por un hamiltoniano h de t. Y este hamiltoniano h de t se puede escribir como una integral de una función de susceptibilidad o de sensibilidad f por un operador B. Listo. Entonces, nosotros podemos elaborar en la imagen de la interacción o de Dirac el hamiltoniano de esta forma. Y lo podemos escribir de esta forma, donde BI es la representación en la imagen de la interacción para ese operador. Y aplicamos teoría perturbativa dependiente del tiempo. No va a saltar todo esto. Ustedes pueden revisar esto. Y llegamos al caso donde queremos expresar el valor esperado de un operador A en términos de los brackets, el bra del estado sí y el ket del estado sí, pero a orden 1, en teoría perturbativa. Entonces reemplazamos a orden 1 cada uno de estos estados sí que tenemos acá y resulta que obtenemos lo siguiente. Entonces simplemente multiplicamos acá y vamos a despreciar los términos que sean de segundo orden en la interacción W. Listo. Es más que todo para los físicos, para que más o menos vean cómo surge el formalismo de cubo. Entonces aquí lo que hacemos es que despreciamos los términos de orden n al cuadrado. Simplemente nos quedamos con los términos de orden lineal y podemos ver que si definimos delta A de RT, es decir, la incertidumbre del valor esperado del operador A como el valor esperado del operador A menos el valor esperado del operador A
pero en el estado inicial, o sea, en el tiempo t igual a menos infinito. Entonces a eso le vamos a llamar delta. ¿Listo? Y ese delta, entonces, en últimas, lo podemos expresar como menos i sobre h barra por esta integral entre menos infinito y t de este bracket que se calcula como se calcula con los estados o con los gets y los bras, pero en el tiempo inicial cuando no había interacción. Eso es importante. Así es como estamos calculando esto, ¿sí o no? Entonces, ahora, si elaboramos un poquito sobre la interacción o sobre el hamiltoniano de interacción, podemos escribir ese delta de A de esta forma. Y podemos ver que en últimas, esto queda expresado como menos i sobre h barra, integral entre menos infinito y t, de tau, por la integral de r' sobre el volumen, por e a la delta tau, por este bracket. Acuérdense que este bracket es en un tiempo, se calcula en un tiempo cuando no había interacción. Es decir, cuando podemos resolver la ecuación de Schrödinger sin ningún problema usando el hamiltoniano H0, ¿cierto? Y ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para garantizar la causalidad, como preguntaba Jalil de este problema, multiplicamos la función o digamos la integral por teta de t menos tau. Esto no tiene ningún problema porque la integral va de menos infinito a t. O sea que para cualquier tiempo mayor que t, esta integral no está definida. Simplemente la tenemos que definir para un tiempo o para un tiempo de integración que esté entre menos infinito y t. O sea que si en ese orden de ideas incluimos teta de t menos tau, que es diferente de cero, solamente para tiempos tau menores que t, entonces eso cumple perfectamente con la restricción que impone esta integral sobre el tiempo de integración, ¿cierto? Así, entonces nosotros vamos a definir una susceptibilidad chi a sub b de r menos r' t menos tau como menos i sobre h barra teta de t menos tau por el valor esperado del conmutador entre a y b escritos en la representación de interacción. Esa susceptibilidad que yo acabo de escribir ahí se conoce en la literatura de materia condensada como la susceptibilidad de cubo. ¿Por qué quería llegar yo a este punto? Esencialmente, digamos que el delta, es decir, el cambio del valor esperado del operador A con respecto al valor esperado en un tiempo infinito cuando no había interacción y el valor esperado en un tiempo t cuando hay interacción es esencialmente la integral sobre tau y sobre dr de la susceptibilidad por la función de sensibilidad, es decir, es una convolución. Por lo tanto, esta susceptibilidad la llamamos susceptibilidad retardada porque tiene ese teta de t menos tau y porque la convolución de esa susceptibilidad con la función de sensibilidad nos da la respuesta del operador que estamos evaluando. Esta susceptibilidad, chicos, tiene las propiedades de función de Green. Todas las propiedades de función de Green retardada. De ahora en adelante y la semana entrante, los que estemos en las sesiones adicionales, así con esta fórmula es como vamos a seguir calculando las funciones de Green en mecánica cuántica. Exactamente así. Cuando tenga teta de t menos tau es porque es retardada. Si tiene teta de tau menos t es porque es avanzada. Y si no tiene teta de t menos tau o teta de tau menos t por ningún lado, es porque es una función de Green ordenada en el tiempo. Entonces ahí el lunes definimos los diferentes tipos de funciones de Green con los que trabajamos en mecánica cuántica y hacemos unos ejemplitos y calculamos nuestra primera función de Green para nuestro primer problema en mecánica cuántica, para que ustedes coloquen esto en contexto. Bueno, chicos, entonces eso es todo. Ahora, digamos que sin lugar a más retraso, me gustaría pasarle la palabra al profesor Alexander Molina para que despida el curso. No sé si el decano puede activar el micrófono por ahí. Hola, Profesor, buenas noches.
Hola, Juan David, y bueno, buenas noches a todos los integrantes de este maravilloso grupo y a los, sí, y por supuesto participantes de este curso. No sé si me podrías permitir compartir pantalla para compartir Sí, señor. un pequeño detallecito. Mm, lo puse a usted como host, profesor, entonces puede compartir. Ah, ok. Vamos a ver. Creo que sería aquí. Bueno, yo